Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Felicitando las presentaciones que han hecho mis colegas del pacto histórico previamente y un poco afirmando esta idea que como pacto somos una oposición muy activa, muy propositiva y muy, digamos, conocedora de las diversas realidades de la ciudad. Hoy nosotras traemos un debate para hablar del sur de la ciudad, del sur que también existe, de la cuenca del Tonjuelo, que lamentablemente está completa y totalmente olvidada por esta administración. Así que iniciemos, por favor, con lo que aquí traemos. Lo primero queremos recordarle a esta administración, porque de pronto se le ha olvidado en este año y medio de excelente gestión, lo que significó el sur de la ciudad para su elección. Más de 425,000 votos que fueron detectados en el sur de la ciudad, 465,415 votos que sacó el alcalde Galán en estas localidades. Muy significativo para su elección. Parte de nuestra narrativa en este consejo ha tenido que ver con la serie de promesas incumplidas de la administración Galán frente a la ciudad y en lo que fue su campaña. Se eligió con un discurso y está gobernando con otro. Y aquí, sorpresa, nuevamente el mismo hallazgo. 465,000 personas confiaron en esta administración, en este alcalde y le depositaron su voto pensando que esto traería algo mejor a sus localidades, pero no ha pasado de esta manera, ¿cierto? Y a pesar de este gran respaldo que tuvo en el sur de la ciudad, pues esto no se corresponde con las decisiones administrativas que ha tomado el distrito de cara al sur de la ciudad. Siguiente, por favor. En ese sentido, podemos ver estos déficits que concentra el sur de la ciudad, en los cuales vemos que, por ejemplo, en temas de salud, secretario de Salud, solo un hospital de alta complejidad persiste en el sur, es el Meisen. Hay 3.7 billones de pesos en el POAI, sin embargo, no hay un refuerzo de hospitales en las localidades claves del sur. El hospital de Usme, que ya se recibió en construcción, sigue sin poderse abrir, pero está cubierto, digamos, supuestamente por los recursos anteriores. Lo mismo en los temas de movilidad, donde avenidas tan claves como Guayacanes o Darío Echandía, en el sur, no fueron priorizadas por la administración, a pesar de que aquí trajimos los debates y los apoyos de la ciudadanía para que de esta manera ocurriera, pero no fue tenido en cuenta ninguna de estas vías para el sur de la ciudad. Y mientras en el norte se está haciendo un mejoramiento de la malla vial bastante significativo, ya lo habíamos dicho también, el 55% de los recursos de vías de la ciudad fueron dedicados a el norte de la ciudad, solamente a 3 localidades, Suba, Chapinero y Usaquén. En el sur no hay esta priorización, ni siquiera las grandes vías como las troncales de Transmilenio o la ALO del Sur que se han desarrollado en la zona sur de la ciudad permiten soluciones viales para los barrios embotellados de Bogotá. De la misma manera nos ocurre con los asentamientos en riesgo. El 70% de la población en riesgo por remoción en masas está localizada en el sur de la ciudad, en estas localidades. Si bien hay 1.4 billones de pesos en ambiente, muchas de las mitigaciones y es insuficiente el recurso que se le ha dejado a IDIGER para que pueda responder, lo cual quiere decir que, como lo podemos ver, gran parte de las soluciones que se implementan en el sur son pañitos de agua tibia o soluciones paliativas, más no asuntos estructurales que permitan que el sur de la ciudad, gracias, también pueda contar con un modelo de desarrollo urbano digno, pensado en la gente y pensando en los déficits estructurales que esta parte de la ciudad concentra. El espacio público, de la misma manera, localidades del sur promedian un 2.5 a 5 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de los 10 metros cuadrados recomendados por las instancias internacionales, y esto tampoco se traduce en una gran inversión en parques metropolitanos, zonas verdes o espacios dignos en el sur de la ciudad de manera plena.
Y nuevamente, en términos de distribución de los recursos, absolutamente desigual la inversión per cápita en Bogotá, mientras localidades claves del sur como Kennedy o Ciudad Bolívar, solo por mencionar dos, porque no podemos quedarnos en todas en el análisis por el tiempo, hay 0,48 por habitante. En Usaquén, ¿cierto? Estos ascienden a 0,55, en Teusaquillo a 1,28 y en Chapinero a 1,8, lo cual quiere decir que no solamente hay insuficiencia de recursos estructurales, esto lo sabemos por los déficits que hay, pero aquí también hay un problema, y es que hay un criterio diferencial, segregador y discriminador de la cuenca del Tunjuelo y de la Medialuna del Sur de Bogotá frente a lo que implica la distribución de los recursos. En zonas como Chapinero o como Suba, que no cuentan con exactamente los mismos déficits estructurales que estas localidades acumuladas en la Medialuna del Sur, hay una priorización de recursos de más del doble, de casi el triple en algunos casos, que la que hay en las localidades del sur, que sí concentran en cambio unos déficits estructurales de años y años. O sea, Galán se olvidó de la gente del sur que le apoyó y le creyó. Otra promesa más incumplida, otra mentira más que se le dice a la gente de Bogotá. Ya nos habían dicho cuáles son los hechos estructurantes del Tunjuelo. En el año 2019, ojo, en la administración del alcalde Peñalosa, que aquí muchos admiran, ¿cierto? Contrató, sí, él sí lo hizo, sí, contrató un estudio preparatorio al nuevo POT que tenía que generar la administración de Bogotá frente a lo que estaba ocurriendo en el sur de la ciudad. Y ese estudio que se contrató además con la Universidad de los Andes, a quienes agradecemos el apoyo que han tenido en la preparación de este debate, evidenció una serie de hechos estructurantes del Tunjuelo. Dijo, esto no solamente hay que mirarlo con una mirada de decir los déficits claves o una mirada instrumental de una u otra cosa, sino la mirada, la visión estratégica frente al sur de la ciudad. Y nos dijo desde el 2019, la Universidad de los Andes, que aquí también es muy respetada, ¿cierto? Dijo, oigan, no, hay unos hechos estructurantes que hay que ver en el sur de la ciudad. No hay que verlo como algo fragmentado, hay que verlo como una cuenca completa, casi como una subregión al interior de la ciudad de Bogotá. Y hay que entender estos hechos estructurantes. Y nos habló del riesgo, de los territorios en riesgo, entendiendo la categoría de riesgo como un asunto integral. Y nos habló de la fragmentación y la inequidad que en términos de la construcción de la ciudad del sur se había tenido durante la consolidación del modelo de ciudad. Y nos habló de la expansión urbana sin planificación, y como esto respondía no solamente, y no se le podía generar la responsabilidad a los esfuerzos sociales y comunitarios que buscando soluciones habían poblado el sur de la ciudad, tomándose en sus manos parte de la gestión que el distrito nunca les entregó, sino hablándonos también de que las construcciones planificadas y obras planificadas en el sur de la ciudad tampoco tienen las garantías que tiene el resto de la ciudad en sus procesos de planificación. Y también nos habló del patrimonio y la cultura viva, y como el sur de la ciudad tenía una serie de características culturales unificadas que podían entenderlo como un subsistema particular al cual había que ponerle mucha atención. Y claro que sí, la identidad campesina allí como un elemento fundamental. Nos habló también de la debilidad institucional súper importante que se presentaba en el sur de la ciudad y cómo esta estaba acumulada de manera especial, diferenciadamente a otros territorios de la ciudad, y también, claro que sí, de la cuenca geoestratégica y de lo que significaba el río Tunjuelo y la conexión con el río Bogotá en este sentido. De todo eso nos habló, todo esto está puesto sobre la mesa como insumos. Pero también están los mandatos desde las organizaciones sociales, que históricamente han tenido una dinámica de articulación muy fuerte en esta parte de la ciudad. La mesa multiactor por la defensa del corredor ecológico y ancestral del Tunjuelo, los liderazgos territoriales que tienen muchísima capacidad en la construcción de propuestas, los acuerdos por la convivencia y el buen vivir en la cuenca del Tunjuelo en Bogotá, donde la Comisión de la Verdad firmó el único pacto urbano que se firmó en todo el país, y estos antecedentes estaban puestos de manera estructural en este
digamos, en estos previos que tenía esta administración para que fueran tenidas en cuenta en su plan de desarrollo. Y por si acaso no las habían visto, todo esto se lo recordamos en la discusión del plan de desarrollo, donde trajimos estos puntos y propuestas y no fueron tenidas por parte de la administración en cuenta para enriquecer y para ir solucionando de manera estructural estos déficits que se han acumulado en el sur de Bogotá, en la Media Luna, en la cuenca del Tunjuelo. Había también una modelación del Tunjuelo con evidencia técnica que fue plenamente ignorada. La empresa Acueducto Ingetec, en contratos hasta el 2019, modelaron 32 kilómetros del río Tunjuelo. Allí hablaron sobre cómo el caudal aumentaría y cómo esto tenía que ser previsto por parte de las administraciones, elevando el riesgo de inundación. Recomendaciones para ampliar la ronda del río a 30 metros, realzar los jarillones, adecuación de los puentes y embalses de amortiguación, lo cual tampoco viene ocurriendo ni está planillado en esta administración, a pesar de que a quien se le están demostrando estos factores de riesgo, pues es a esta administración y los tendrá que atender, esperamos no solamente con pañitos de agua tibia. En 2019 la resolución 2304 recortó la ronda en canteras, se impuso la minería sobre la seguridad hídrica y la restauración ecológica, y a pesar de que esto fue suspendido, todavía hoy no tenemos un desarrollo técnico suficiente y público hoy, ¿cierto?, por parte de la Secretaría de Ambiente que nos diga cuál va a ser el elemento técnico que va a reemplazar esta resolución y que va a dar unas pautas y va a definir unos determinantes ecológicos y ambientales sobre esta cuenca del Tunjuelo, sobre la cual pesan muchas intenciones de desarrollo urbanístico a la Topa Tolondra, pero que en cambio no hay el mismo afán para dar cuenta de sus determinantes ambientales. Así que esperamos respuestas claras sobre esto. La sentencia del río Bogotá y el rezago del Tunjuelo. La sentencia del río reconoce el Tunjuelo como un factor sin duda estratégico en la recuperación y restauración de lo que debe ser el río Bogotá. El POMCA priorizó 762 predios, 653 de Bosque Oriental, 49 en Sumapaz, 23 en Chingaza, 3 en Entre Nubes, 29 en el Fucha, 4 en el Chiguaza, 1 en el Tunjuelo. La empresa Acueducto solo ha adquirido 20 predios de 762, 20. A este ritmo necesitaríamos, apreciada Natasha, 381 años para cumplir la sentencia del río Bogotá. Yo entiendo que hay una proyección estratégica de este sector político en su trabajo hacia adelante, pero creo que no podemos ir a un ritmo, señores entidades de control, en el cual necesitaríamos 381 años para sacar adelante una sentencia que es estructural, no solamente para el sur de la ciudad, para toda la ciudad y para todos los municipios de aquí para abajo, ¿cierto? Porque el río Bogotá no solo le pertenece a Bogotá, Bogotá lo contamina, Bogotá lo maltrata, Bogotá se lo entrega sucio a los municipios hacia abajo, pero Bogotá en cambio no le cumple estructuralmente a la sentencia a la que debe cumplirle para que el río mejore. Pese a su rol en conectividad hídrica y recarga de acuíferos, el Tunjuelo ha sido relegado, su ronda se reduce y los pasivos ambientales se acumulan. Y el POT nos plantea que se deben llevar a cabo el acotamiento de la ronda hídrica del río Tunjuelo, que se debe llevar a cabo con criterios establecidos en el decreto 2245 del 2017 o la norma que lo modifique, pero esto aún, y que mientras tanto las actuaciones estratégicas que están planteados sobre la zona del Tunjuelo deben esperar a que esto se defina, pero es donde yo digo, nos gustaría mucho, Secretaría de Ambiente, conocer cuáles son los avances que el distrito en este año y medio arduo trabajo genera para ver de qué manera se puede mejorar situaciones que siguen en incertidumbre frente a la toma de decisiones en el sur de la ciudad. Y aquí está, siguiente porfa, lo que tenemos en términos de la ronda del Tunjuelo, de la reducción ilegal a la restitución judicial. Aquí podemos ver cómo se había definido en la línea azul, ¿cierto? La ronda, que era una ronda amplia, luego este decreto que intenta reducir la ronda absolutamente pegada, que es la línea roja que vemos aquí, luego esto fue tumbado en el 2023
y aún no tenemos un desarrollo nuevo y unas claridades frente a cómo va a definirse finalmente el río, la ronda, del río, pero aquí lo que sí tenemos son, como ya lo presenté previamente, una serie de claridades y recomendaciones técnicas de estudios de todo tipo de actores, tanto académicos como institucionales, como judiciales, como comunitarios, que nos dice, hola, la ronda debe ser muy amplia porque las inundaciones que ha traído el río Tunjuelo pues son importantes y hay que construir un tipo de desarrollo urbanístico armonizado con la naturaleza, armonizado, un ordenamiento territorial sobre el agua que sea el que nos guíe en los desarrollos urbanísticos del sur. Pero por ahora no sabemos cómo la administración lo va a manejar, a pesar de que hay un artículo en el plan de desarrollo de esto y ya ha pasado un buen tiempo y no tenemos claridades de qué manera se va a abordar. Entre canteras y promesas de reverdecer es parte de lo que aquí nos ocurre. Por el tiempo voy a ir más rápido, pero parte de la reflexión que queremos generar aquí es que siguen dándose licenciamientos y permisos de las canteras, varias funcionan legalmente, otras funcionan ilegalmente, el control sobre ello no es el más ejemplar, se sigue dejando que funcionen, pero mientras tanto se pretende generar desarrollos urbanísticos sin las garantías. Parte de lo que queremos aquí dejarle claro a esta administración es que queremos dejar una alerta, ¿cierto? Porque en el artículo 113 del Plan de Desarrollo se habla sobre esta articulación normativa e institucional para las actuaciones estratégicas como el reverdecer del sur, pero no estamos viendo, secretaria, que se esté liderando o que se esté promoviendo esta articulación estratégica, y no solamente debe ser sobre el reverdecer del sur, debe ser una articulación estratégica interinstitucional para hablar del desarrollo del sur de la ciudad, de la cuenca del Tunjuelo, de la media luna del sur, porque aquí lo que es evidente es que se está tomando el sur como un lugar al que podemos irle metiendo cositas, un desarrollo urbanístico acá, una ampliación más de las licencias de minería, pero no hay una reflexión estructural en esta administración sobre la importancia y más que todo también sobre el potencial que el sur de la ciudad tiene. Aquí hay un potencial, a diferencia de otros territorios de la ciudad que están absolutamente saturados. Hay un potencial, director del IDERE, para hablar de parques metropolitanos, de recuperación de zonas verdes, de espacios recreativos para la población, secretario de Cultura, que nos permitan que la gente también, al igual que en otros lugares, ¿por qué no? CEFES como los que tenemos en Chapinero, dignos para la gente, y que el alcalde también, ¿por qué no pueda despachar desde el sur? No solo despachar desde el CEFE de Chapinero tan lindo que es, sino mostrarle al sur que hay un proyecto político al que le importa. En año y medio no ha ocurrido. Pueden corregirlo todavía, espero que les interese corregirlo, porque en el sur hay muchísima gente que vale la pena que se le proponga una vida digna y no solamente ser el receptorio o el patio de atrás de una serie de decisiones subsidiarias de desarrollo urbanístico que no tienen ningún nivel de responsabilidad con los efectos que se están generando en el sur de Bogotá y que son nocivos para el sur y son nocivos para la región. Y aquí concentrados todos pensando en lo norte, pensando en los desarrollos hacia la sabana, pero el potencial ecológico y ambiental que hay en el sur, en ese conector con Soacha y con la región, en todo lo que podría ocurrir en torno al río Bogotá, a esta administración no le está interesando ni un poquito. No lo está priorizando, no está planteando debates estratégicos de ciudad sobre esto, solamente está echando para el sur lo que no le cabe o no le gusta o lo que le parece que es importante para el desarrollo del resto de la ciudad. ¿Qué cosas? El modelo urbano de aislamiento no es un modelo urbano de restauración en el sur de la ciudad. La urbanización en nodo hídrico sensible, como la Quebrada Seca y Palestina, entre esas dos quebradas, se está planteando el desarrollo urbanístico sin ningún tipo de reflexión sobre cómo esto afectará la cuenca del Tunjuelo y por lo tanto la cuenca del río Bogotá. Las microcuencas claves para regulación y drenaje de suroriente no las está teniendo en cuenta en la planeación de los desarrollos urbanísticos. Las franjas de 15 metros con
un parque entre nubes está generando un aislamiento y no una restauración. Aquí nos preocupa mucho esto, secretaria, porque el parque entre nubes se está viendo encerrado y presionado por desarrollos urbanísticos que ustedes no están controlando de la mejor manera y tampoco están planificando de la mejor manera. Pérdida de conectividad ecológica de este parque que está siendo acorralado por la urbanización. 3.500 viviendas BIS y VIP consolidan un modelo de ocupación que presiona ecosistemas estratégicos. Vuelvo y digo, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de desarrollos que se estén obligando a ser repensados, como por ejemplo ocurre en Lagos de Toca, donde se ha dicho, oye, un momentico, paren acá, ¿qué hacemos con el humedal? ¿Qué hacemos con las conectividades ecológicas? ¿Cómo reestructuramos las ampliaciones de la autopista y demás? Aquí en el sur, ¿cierto? Van derechito y no hay este tipo de reflexión que se obligue a hacer. El relleno Doña Juana, que es un epicentro también del sacrificio ambiental del sur, también localizado en el sur. Y aquí, siguiente, ya para cerrar, los mecanismos como los de transferencia de derechos de construcción que están contemplados todos para desarrollarse, ¿cierto? Por ejemplo, en zonas del norte de la ciudad. ¿Por qué no mecanismos como los derechos de transferencia de construcción, también pensando en compensar daños y afectaciones a los ecosistemas del sur de la ciudad? En el sur tenemos, además de todo lo que yo he mencionado, el relleno Doña Juana, los procesos de expansión urbana que ponen en riesgo los ecosistemas y las vidas campesinas, las curtiembres del Tunjuelo que generan altos niveles de contaminación, los barrios en riesgo sin mitigaciones efectivas por la falta de recursos, cárceles e infraestructuras militares que sí se siguen priorizando en el sur, pero no hay ningunos grados de compensación, la ruralidad que está siendo descuidada y estructuras como la PETAR, que ya bien lo expresó mi colega Heidi, que así se hicieran bien y a tiempo, no alcanzan ni siquiera a mejorar cuencas como la del Tunjuelo. Así que ¿para cuándo vamos a tener mecanismos de compensación que trasladen derechos de construcción que impacten estos daños que se le hacen al sur de la ciudad? No, todos los mecanismos que tenemos están pensados para no impactar o para restaurar impactos en el norte de la ciudad. Si bien son sistemas interdependientes que están en riesgo, ya estos procesos que mencionamos pues generan un impacto muy grande. Y aquí esto es lo último y cierro, me disculpo con mis colegas de la Colombia Humana, la Medialuna del Sur de patio trasero a conector regional. Aquí tenemos en este mapa que ven a la derecha mencionados todos los ecosistemas de vida que están incorporados en la Medialuna del Sur, en la cuenca del Tunjuelo, ¿cierto? Desde el humedal de la Vaca, pasando por todos los humedales que están allí, pasando por el Parque Cerro Seco, todos los que ustedes pueden ver en este mapa en detalle, y ha sido reconocido que es un conector ecosistémico la Medialuna del Sur, que si bien no hace parte de la estructura ecológica principal, su consolidación y gestión es relevante para promover el movimiento y la interacción de especies y flujos. Y esto lo reconoce el mismo plan parcial de Tres Quebradas, por ejemplo, entre sus documentos técnicos. La misma administración ha reconocido esta importancia, pero las actuaciones que hace no se corresponden con este reconocimiento ni con esta priorización. Así que vamos a generar una subcomisión accidental que hoy dejamos la solicitud de registro para ella de seguimiento frente al derecho a la ciudad en el sur de la ciudad, en la Medialuna Sur, donde seguiremos analizando el impacto de todos estos elementos que la administración no está teniendo en cuenta. Muchas gracias.